Es autor de la frase «La globalización avanza hacia un caos que escapa a todo control». Es partidario de la antiglobalización y el decrecimiento, la autogestión y la democracia directa. Totalmente contrario con la concepción capitalista de que el crecimiento económico crea bienestar y cohesión social. Mantiene que debemos desligar crecimiento de progreso y bienestar, ya que más bien el crecimiento económico descontrolado nos aboca a una sociedad esclavizada por el consumo, por la publicidad, el endeudamiento y la obsolescencia, y con el resultado de autodestrucción y agotamiento de recursos. Es autor de gran cantidad de libros en castellano y gallego, dedicados en su mayor parte a temas geopolíticos y a las transiciones en la Europa central y oriental contemporánea. Desde 1989, tienes mis años, yo soy viejica, pero no tanto. Bueno, pues entonces que publicó La Unión Soviética de Gorbachov, hasta el libro que ha publicado más recientemente y que da el título a esta conferencia de hoy, repasa todos los hitos de la transición en Rusia, Yugoslavia, Chechenia y Europa Central. En cuanto a los temas geopolíticos de que son protagonistas Estados Unidos y la CE, también ha escrito numerosos ensayos, sin dejar de lado los conflictos y movimientos políticos en nuestro país, el movimiento libertario, el 15M, de crecimiento y globalización, etc. Agradecemos su presencia y que nos haya dedicado una parte de su tiempo y atención, que es casi lo más importante que tenemos los humanos. Gracias por compartir tu visión y experiencia y esperamos aprender y enriquecernos con tu aportación. Sin más, nos recuerdo por favor que apaguemos los móviles y luego haremos un coloquio después de lo que nos diga Carlos. Intentaremos que las preguntas sean preguntas, que no nos echemos cada un meeting y bueno, parece ser que podemos estar aquí hasta las 9:15, o sea que sí que hay tiempo para charlar seguramente. Y sobre todo, pues también ha traído Carlos este libro, Rusia y Ucrania, ahí lo tenéis, y espero que se vaya con la maleta vacía, porque ya que ha venido cargada y encima de que ha venido con tan buena voluntad y con la agenda que él tiene, pues eso, os agradecemos mucho vuestra asistencia y sin más pasamos a escuchar a Carlos. Muchas gracias, Pilar, por tus palabras de presentación, al Ateneo Republicano de Zaragoza por esta invitación y a vosotras y a vosotros por estar aquí presentes. En los 2 últimos meses he tenido, infelizmente, muchas oportunidades de hablar de la crisis ucraniana. Ahora mejor, ¿verdad? Y siempre que lo he hecho, he procurado empezar mis apreciaciones con 3 iniciales. La primera, es verdad que he trabajado durante 30 años en una universidad, la Autónoma de Madrid, sobre el espacio ruso-soviético. Pero los conocimientos acumulados en esas 3 décadas, debo confesaros que a duras penas me sirven para lidiar con una crisis como la ucraniana. Trabajé ciertamente sobre conflictos en ese espacio, como el de Nagorno-Karabaj, el de Chechenia o el de Transnistria, pero hoy me parecen pequeñas escaramuzas en comparación con lo que tenemos delante de los ojos en Ucrania. Si hace 3 meses antes del inicio de la invasión rusa alguien me hubiera preguntado por la condición del presidente ruso Vladimir Putin, yo hubiera respondido que era un político, en lo que hace a estas cuestiones al menos, prudente, de tal manera que cuando movía alguna pieza lo hacía sopesando detalladamente las consecuencias y asumiendo riesgos menores. Con toda evidencia, de nuevo, no es esto lo que se ha abierto camino en las últimas semanas. Si hace 3 meses, en fin, alguien me hubiera preguntado qué estaba ocurriendo, yo hubiera respondido que Rusia deseaba mostrar músculo ante las potencias occidentales y que en el mejor de los casos movería alguna pieza menor en la Ucrania oriental, en la cuenca del Donbass. Con toda evidencia me hubiera equivocado. ¿Cuál es la segunda observación? Cuando hay un conflicto bélico de esta magnitud, cuando hay un conflicto bélico sin más, creo que debemos mostrar en primer lugar nuestra preocupación por las víctimas. En este caso las principales son civiles ucranianos, pero también militares ucranianos y rusos.
Aunque veréis que mi argumentación subraya en repetidas oportunidades la responsabilidad de las potencias occidentales en la gestación de esta crisis, yo debo dejar claro que entiendo que no hay ninguna justificación para la acción militar rusa, que en realidad ha dado al traste con muchos de los argumentos legítimos que Rusia habría podido esgrimir. Debo dejar claro que yo estoy en contra de los ejércitos, de las guerras, de las alianzas militares y de los imperios, de los de aquí, de los de allí y de los de en medio. Y que al respecto me parece que hay un lema que, aunque no resuelve mágicamente ningún problema, nos ayuda a movernos en un cenagal como es este. El lema reza: no a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases. ¿Cuál es la tercera y última de esas observaciones preliminares que anunciaba? Lo ha dicho Pilar, tenéis en la mesa, allí al fondo, unos cuantos ejemplares de ese libro. Las dos primeras ediciones de esa obra cobraron cuerpo en 2014, al calor de las crisis ucranianas de aquel año. El libro se agotó y el editor, creo que con criterio respetable, decidió no volver a publicarlo, porque el interés por lo que sucedía en Ucrania había bajado muchos enteros. Desde hace bastantes semanas, desde antes de Navidades, ese mismo editor andaba detrás de mí para que trabajase en una eventual actualización de la obra. Y yo me negaba día tras día, hasta que llegó el 20 de enero y tuve la oportunidad de escuchar en un canal de televisión de ámbito estatal a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes desgranar las claves de fondo del conflicto ucraniano. Y debo confesaros que esto ya fue superior a mí. Y decidí que tenía que liarme una manta a la cabeza y trabajar en esa actualización que le dedico cariñosamente a Cristina Cifuentes. Si ese libro tiene alguna utilidad, y no soy yo naturalmente quien debe decirlo, creo que esa utilidad se puede vincular con dos hechos. En primer lugar, aporta una argumentación más compleja que la que despliegan desde hace semanas nuestros tertulianos. Alguien dirá: no es muy difícil. Ciertamente, no es muy difícil. Y en segundo término, aporta, lo he señalado antes, herramientas para concluir que las potencias occidentales tienen responsabilidad en la gestación de esta crisis, en el buen entendido de que no le ríe las gracias al presidente ruso de estas horas, que es cualquier cosa menos un Che Guevara del siglo XXI. ¿Cuál es la primera observación? Y entro ahora sí en materia que quiero haceros. Me interesa formular algunas apreciaciones rápidas sobre Ucrania. Ucrania es un país con 600.000 kilómetros cuadrados y 46 millones de habitantes. Su superficie es algo mayor que la española y su población es bastante similar a la española. De siempre se ha visto sometido a la codicia de las potencias, de los imperios de los alrededores. Durante mucho tiempo los principales fueron el polaco por el oeste y el ruso por el este. Pero en la trastienda, agazapados, se hallaban también el imperio austrohúngaro y el otomano. Esto que os cuento, creo yo, que tiene un refrendo interesante en la condición de dos ciudades ucranianas. La primera es el Lviv o el Lvov, situada en el occidente de la República, muy cerca de la frontera con Polonia. El Lviv solo ha estado bajo la dominación de Rusia durante 50 escasos años en la segunda mitad del siglo XX. La segunda es Kharkiv o Kharkov, emplazada en el oriente ucraniano, que se trata, de hecho, de una ciudad rusa. Ha estado sometida a la férula de Moscú o de San Petersburgo desde el siglo XVI. Bien podéis intuir que esto dibuja realidades políticas y culturales, iba a decir muy diferentes. Quitaré el muy, dejémoslo en diferentes. Os voy a pedir que acometáis un ejercicio de imaginación geográfica más y que tracéis una línea recta desde la segunda ciudad que he mencionado, Kharkov, repito que situada en la Ucrania oriental, y el puerto de Odessa, a orillas del Mar Negro, muy cerca de las fronteras con Rumania. Al sur de esa línea recta queda una tercera parte del territorio ucraniano, en la cual la presencia de la lengua y de la etnia rusa es significativa, aunque no sea necesariamente mayoritaria. Al norte
de esa línea recta quedan, claro, las 2/3 partes restantes en las que la presencia de esa lengua y de esa etnia recula sensiblemente. Cuando trabajé en las 2 primeras ediciones de ese libro que he mencionado hace unos minutos, me hice eco de una estimación estadística del año 2013, si no me equivoco, que concluía que el 79% de la población ucraniana eran ucranianos étnicos, de tal manera que la única minoría importante presente en la República la aportaban los rusos, un 19% de la población. Debo señalar que estos datos intuyo que hoy sirven de poco. ¿Por qué? Porque están rodeados de dudas. Hay 2 grandes criterios para determinar la etnicidad. El primero es el de la autoadscripción. A las gentes se les pregunta lo que son o lo que creen ser y responden que son ucranianos, rusos o lo que fuera. El problema en este caso es que las crisis que han cobrado cuerpo en el país en la última década probablemente han modificado esas adhesiones, de tal manera que los datos de 2013 hay que tomarlos con mucha cautela. El segundo criterio es el de la lengua. Aparentemente este criterio es más firme. Serían ucranianos quienes tienen el ucraniano como lengua materna y rusos quienes tienen como lengua materna el ruso. Debo recordaros, sin embargo, que en 2014 había nada menos que 6 millones de ciudadanos ucranianos que tenían el ruso como lengua materna y, sin embargo, se autodescribían como ucranianos, algo que hace que renazcan nuestras dudas. Voy a formular un par de observaciones rápidas sobre el panorama político de la Ucrania independiente de las 3 últimas décadas. Un país lastrado por la corrupción, como la vecina Rusia, y marcado también por el fenómeno de lo que se ha dado en llamar, con mayor o menor fortuna, los oligarcas. También hay oligarcas ucranianos, la mayoría de ellos procedentes, por cierto, del oriente del país, las zonas más ricas. Hay quien afirmó en 2014 que el Parlamento ucraniano era el más monetizado del planeta, para subrayar la tesis de que en él tomaban asiento, de manera abrumadoramente mayoritaria, grandes fortunas, oligarcas, algo que no dice mucho precisamente de la calidad democrática del sistema correspondiente. Formulo esa segunda observación sobre el escenario político que anunciaba. Probablemente recordaréis que en 2004 se registró en Ucrania lo que se dio en llamar la Revolución Naranja. En adelante, y durante una década, se sucedieron en la presidencia del país dirigentes políticos que eran descritos como pro-occidentales o prorrusos. Voy a defender la tesis de que ninguno de ellos podía ser plenamente pro-occidental ni plenamente prorruso. Cuando en 2004 accedió a la presidencia un candidato pro-occidental llamado Yushchenko, al final tuvo que pactar con Moscú. Cuando en 2010 el turno correspondió a un candidato prorruso, Yanukovych, tuvo que pactar con la Unión Europea. Esto que os cuento ahora creo que tiene un reflejo interesante en el resultado de una encuesta realizada 8 o 9 años atrás. Concluía que en Ucrania había una liviana mayoría de la población que otorgaba una mayor prioridad a preservar una relación fluida con Rusia. Pero muy poco por detrás había una bolsa importante de habitantes que estimaba lo mismo en relación con la Unión Europea. En el buen entendido de que cuando estos 2 proyectos se presentaban como antitéticos, los apoyos que recibían menguaban sensiblemente. Extraigo una conclusión de lo que acabo de contaros. La mayoría de la población ucraniana era partidaria de que su país sirviese de puente entre la Europa occidental y la Europa rusa, un proyecto que infelizmente no ha adquirido carta de naturaleza por la responsabilidad de tirios y de troyanos. Acabo estas apreciaciones con el recordatorio de las crisis que se hicieron valer en Ucrania en 2013 y 2014. A finales del primero de esos años se registraron en las principales ciudades ucranianas manifestaciones multitudinarias. Las más llamativas se hicieron valer durante varios días en la plaza Maidán de la capital, Kiev. Creo yo que en esas manifestaciones se dieron cita 2 flujos de signo muy diferente. El primero lo aportaban movimientos sociales críticos
con el sistema que entonces encabezaba el ya mencionado Yanukovych. El segundo llegó de la mano de figuras y de grupos de extrema derecha que en adelante se aposentaron con comodidad en segmentos importantes del aparato del Estado ucraniano y singularmente en las Fuerzas Armadas. En febrero de 2014, el presidente Yanukovych abandonó el país, en virtud de lo que en Rusia se entendió, con argumentos respetables, que era un genuino golpe de Estado, aunque es cierto que los datos que rodeaban lo ocurrido podían conducir también a otras interpretaciones. 2 meses después, en abril, la península de Crimea, que entonces formaba parte de Ucrania, aun cuando disponía de una mayoría de población rusa, había sido un regalo que Nikita Khrushchev había realizado a Ucrania en 1954, acometió un referendo de autodeterminación bastante conflictivo, en el transcurso del cual la mayoría de la población se inclinó por la independencia primero y por la anexión por Rusia más adelante. En las semanas siguientes estalló una guerra sangrienta en el Donbass, en la Ucrania más oriental, una guerra que en los hechos se ha prolongado hasta hoy y que, según una estimación que corre por ahí, se ha saldado con 14.000, 15.000 muertos, buena parte de ellos producto de bombardeos indiscriminados del ejército ucraniano sobre la población civil local. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? Me interesa mencionar 6 datos que creo que contribuyen a trazar el entorno de la guerra tal y como hoy la estamos viendo. ¿Cuál es el primero de esos datos? Creo yo que en las 3 últimas décadas, desde el momento de su independencia, Rusia lo ha probado todo en su relación con el mundo occidental. Y entre lo que ha probado ha estado la búsqueda de vínculos cordiales que en algún caso han llegado a ser francamente sumisos. Entiendo que esto se abrió camino en 2 etapas razonablemente prolongadas. Entre 1991 y 1996, con Yeltsin en la presidencia de la Federación Rusa, y de nuevo entre 2000 y 2006, ahora con Putin en esa presidencia. Permitidme que concentre la atención en esta segunda etapa. En la tarde del 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados de Nueva York y de Washington, el ya entonces presidente ruso Vladimir Vladimirovich Putin ofreció un cálido respaldo a las políticas aparentemente antiterroristas que se aprestaba a desplegar su homólogo norteamericano del momento, George Bush hijo. Ese respaldo se materializó en un franco apoyo de Rusia a la impresentable intervención militar norteamericana en Afganistán en el propio otoño de 2001, y más adelante y en 2003, en un silencio connivente de Moscú ante una nueva intervención militar norteamericana, ahora bien lo recordaréis, en Irak. Tiene sentido que me pregunte qué es lo que Rusia recibió a cambio de lo que, repito, en un caso fue un franco apoyo, Afganistán, y en el otro un silencio connivente y legitimador, Irak. Nada más sencillo que responder a esta pregunta. Absolutamente nada. Estados Unidos mantuvo en pie el programa del llamado escudo antimisiles, que en una de sus dimensiones fundamentales obedecía al propósito de reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino. Estados Unidos no dudó en propiciar una nueva ampliación de la OTAN, que en este caso benefició a 3 repúblicas exsoviéticas, las 3 del Báltico. Estados Unidos se negó a desmantelar las bases, teóricamente provisionales, que había perfilado en el Cáucaso y en el Asia Central en el otoño de 2001 para sacar adelante su intervención militar en Afganistán. Estados Unidos no pestañeó a la hora de respaldar las llamadas revoluciones de colores que auparon a gobiernos hostiles hacia Rusia en países como Georgia, la propia Ucrania y Kirguistán. No consta, en fin, y por dejarlo ahí, que Estados Unidos concediese ningún tipo de trato comercial de privilegio en provecho de Rusia. En estas condiciones me temo que a Moscú no le quedaba más remedio que romper la baraja
y buscar una política exterior cada vez más independiente. Lo que digo a continuación no me ha hecho ganar muchos amigos en las últimas semanas, pero a mí me parece que forma parte del meollo de la crisis actual. El Putin que conocemos en estas horas nació ahí. Y es, en una medida nada despreciable, el producto de la agresividad y de la ignominia de las potencias occidentales. Permitidme que lo deje claro. En una dimensión no despreciable. No quiero decir que todo lo que es Putin se explique conforme a esta clave. Segundo dato importante. La percepción más extendida sugiere que Rusia salió triunfadora de las crisis ucranianas de 2014. ¿Por qué? Porque se anexionó Crimea y sentó las bases de una eventual dominación en una parte pequeña de la Ucrania oriental. Me temo que esta manera de describir los hechos no es muy afortunada porque ignora lo principal. El grueso del territorio ucraniano basculó claramente hacia Occidente, de tal manera que Rusia perdió el control que hasta entonces, y mal que bien, ejercía sobre ese territorio. Hay una visión geopolítica muy extendida que entiende que Rusia será un imperio si controla Ucrania. Perderá, en cambio, la condición de imperio si pierde el control sobre Ucrania. Debo confesaros que no simpatizo mucho con esta percepción, pero no tengo ninguna duda de que marca y poderosamente las visiones que defiende el presidente ruso de estas horas. Va la tercera apreciación de entorno. Creo yo que la guerra ucraniana remite a una confrontación tradicionalísima entre imperios, de tal manera que por detrás es muy difícil adivinar una colisión entre sistemas políticos, modelos económicos o cosmovisiones ideológicas. Creo que tiene sentido que escarbe en la última posible explicación que acabo de descartar, lo de las cosmovisiones ideológicas. Recordaréis que hace unos minutos señalé que me parece innegable que en muchos estamentos de poder de la República de Ucrania se han hecho fuertes grupos de extrema derecha. Ahora bien, afirmar que Ucrania como un todo es un país indeleblemente marcado por ese código ideológico, me temo que es simplificar una realidad mucho más compleja. De hecho, conforme a la descripción convencional, en el Parlamento ucraniano no hay ninguna fuerza política de extrema derecha, o en el mejor de los casos tiene una presencia hipermarginal. Sabéis que el presidente Putin ha señalado en repetidas oportunidades en las últimas semanas que uno de los propósitos de la acción militar de su país es desnazificar Ucrania. Mucho me temo que estamos ante el riesgo de que la operación militar rusa se traduzca en una renazificación paradójica de Ucrania. ¿Por qué? Porque tampoco es muy estimulante lo que hay del otro lado de la frontera. Quien a estas alturas piense que del lado de la Rusia de Putin hay un proyecto antifascista o que lo hay del lado de los dirigentes prorrusos en el Donbass, me parece que tiene graves problemas para ordenar los conocimientos. La Rusia de Putin es un amasijo en el que se dan cita una pulsión imperial militar, un nacionalismo de base étnica, la defensa de los valores tradicionales, de la familia y de la Iglesia ortodoxa, el mundo profundamente inmoral de esos oligarcas que labraron sus fortunas al calor de una fraudulenta privatización de segmentos muy golosos del sector público de la economía en la década de 1990 y, en fin, lacerantes desigualdades sociales. No sé qué es lo que todo esto pueda tener que ver con un proyecto antifascista. Doy un salto más, el cuarto, para mencionar un debate central, el del gas natural. Se ha dicho muchas veces, sin duda lo sabéis, que la Unión Europea en general y algunos de los Estados miembros en particular arrastran una delicada dependencia con respecto a los suministros de gas natural ruso. Es verdad, pero a menudo olvidamos que la dependencia es mutua. Rusia no disfruta en el corto y en el medio plazo de compradores alternativos para su gas, con lo cual está atada también de pies y manos. Necesita como agua de mayo las divisas fuertes que le proporcionan sus exportaciones de materias primas energéticas. Hace unas semanas, con vocación irónica,
coloqué en las redes sociales un comentario que mal que bien decía: si en la Ucrania de estas horas alguien quiere salvar el pellejo, está claro qué es lo que tiene que hacer: plantar su tienda de campaña al lado de un gasoducto. Nadie bombardea los gasoductos, ni el ejército ruso ni el ejército ucraniano. En 2006 y 2009 se registraron sendas crisis del gas en la relación de Rusia y la Unión Europea, provocadas por desavenencias comerciales entre Moscú y Ucrania. Esas crisis se saldaron en la interrupción durante unas pocas horas de los suministros de gas natural ruso a la Unión Europea. En 2014 cobró cuerpo una guerra sangrienta en el Donbass. En momento alguno se frenaron los suministros de gas natural ruso a la Unión Europea. Poderoso caballero es don Dinero, que escribió Quevedo hace 4 siglos. Voy a por la quinta observación. Creo que tenemos que acostumbrarnos a lidiar con conflictos sucios, en los cuales el currículo penal de todos los agentes que operan sobre el terreno deja mucho que desear. Lo digo de otra manera. Sospecho que en el horizonte se van a revelar pocos conflictos como los de Palestina o el Sáhara Occidental, en los cuales es muy sencillo identificar agresores y víctimas. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir: el de la actitud que todos los agentes que operan sobre el terreno han exhibido en relación con el derecho de autodeterminación. Lo han reivindicado cuando les interesaba y lo han tirado por la borda cuando no les convenía. Estados Unidos defendió el principio correspondiente en Kosovo en 2008, pero lo ha rechazado en Osetia del Sur, en Abjasia o en Crimea. Sobre el papel, la posición de Rusia era más consecuente, aunque no fuera la mía. Rusia rechazaba palmariamente el vigor del principio correspondiente, hasta que llegó Crimea en abril de 2014 y decidió invocarlo para defender sus intereses. Recupero, en fin, un sexto y último debate, que en este caso me obliga a rescatar el nombre de un país lejano que sobrevuela, sin embargo, sobre la crisis ucraniana. Hablo de China. Se ha dicho, por ejemplo, que Rusia acabará por sortear las sanciones económicas internacionales porque acrecentará sensiblemente sus vínculos comerciales con China. La relación bilateral entre estas dos potencias es ciertamente cordial, pero tampoco es para tirar cohetes. ¿Por qué? Porque hay elementos de disensión relativamente importantes. ¿Cuáles son en una rápida ojeada? El primero remite al tamaño de las economías respectivas. Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, el tamaño de la economía rusa era muy similar al de la economía china. Hoy, el tamaño de la economía china es 4 veces superior al de la economía rusa. Algo que, como podéis intuir, otorga capacidades de influencia y de presión muy diferentes. El segundo hecho importante es que creo que no se ha subrayado de manera suficiente que la percepción de las relaciones internacionales que postulan los dirigentes chinos y los rusos es muy diferente. China sigue concibiendo un planeta dirigido por 2 grandes potencias, Estados Unidos y la propia China, que en esta función habría sustituido a la Unión Soviética de antaño. En Rusia, en cambio, en virtud de cierta adaptación al escenario de postración del país, se concibe un planeta marcado por media docena de grandes potencias que deberán buscar el acuerdo o la confrontación. Hablo de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la propia Rusia, de China, de la India o de Japón. Bien podéis intuir de nuevo que esto revela una comprensión de las relaciones planetarias diferente en Moscú y en Pekín. Hay un tercer y último elemento de fricción. Os pido que concentréis un momento la mirada en la frontera ruso-china en Asia. Al norte, en la Siberia rusa, la densidad de población es muy baja. Al sur, China, pese a los esfuerzos realizados, sigue siendo un gigante en plena ebullición demográfica. En Rusia existe, desde mucho tiempo atrás, desde el siglo XIX, un temor atávico a que un incremento sustancial de las relaciones comerciales con China acabe por traducirse en la llegada sibilina
de chinos al norte de esa frontera, que vendría a alterar delicados equilibrios demográficos. Con lo cual, y al menos en mi percepción, Rusia ha puesto el freno a las relaciones comerciales correspondientes. Va a la tercera de mis apreciaciones. Hace unas semanas, en las redes sociales, una persona que, rara cosa, firmaba con su nombre y se expresaba con corrección, me realizó un reproche. Me dijo: muchas de las personas que estáis en la izquierda, Carlos, dedicáis el 80% de vuestro tiempo en estas horas a criticar a la OTAN, cuando hay otros muchos debates que se derivan de la crisis ucraniana. Tenía cierta razón en el perfil del argumento, pero yo me vi en la obligación de defenderlo y me dije: dedico tanto tiempo a cuestionar lo que significa la OTAN y a apuntar sus responsabilidades porque esta es una materia proscrita en nuestros medios de comunicación. Y me parece que mi deber cívico consiste en apuntar aquello de lo que no se habla. La OTAN es, en una primera instancia, la responsable principal de una operación de cerco sobre Rusia desplegada en las 3 últimas décadas y materializada en sucesivas ampliaciones de la Alianza Atlántica en la Europa central y oriental y en el despliegue de un reguero de bases militares en torno a Moscú, en franco olvido de los compromisos que los dirigentes norteamericanos del momento habían formulado a finales de la década de 1980 y a principios de la de 1990 en el sentido de garantizar en plenitud la seguridad de Rusia. En este caso, me voy a dejar llevar por la tentación de agregar una obviedad. La crisis ucraniana se manifiesta en la periferia de la Federación Rusa y no en la periferia de Estados Unidos. ¿Qué ocurriría si, en virtud de los procesos que fuesen, llegasen al poder en Estados Unidos llegasen al poder en Canadá y en México gobiernos hostiles a Estados Unidos, firmemente decididos a colocar esos dos países en una alianza militar enemiga de Washington? ¿Pensáis que Estados Unidos sería más suave y moderado que la Rusia de Putin a través de esta inmoral guerra? La OTAN es, por otra parte, agente fundamental de un activo proceso de tercermundización en la Europa central y oriental. Si alguien se pregunta, fanfarria retórica aparte, ¿qué es lo que buscan nuestros empresarios en ese espacio geográfico?, responderé que buscan una mano de obra barata que explotar, materias primas razonablemente golosas y mercados más o menos prometedores. Ni siquiera en este caso parece razonable que aduzcamos que la OTAN es una alianza militar de estados democráticos. No voy a echar mano en este momento de ninguna sesuda aseveración sobre las miserias de la democracia liberal. Echaré mano de un argumento mucho más convencional. La dictadura portuguesa de Oliveira Salazar, coetánea del franquismo, y la Grecia de los coroneles, otra dictadura, fueron estados miembros de la OTAN. Lo es en estas horas la Turquía de Erdogan, responsable de un genocidio en toda regla en el Kurdistán. Lo son la Polonia y la Hungría de los gobiernos de la extrema derecha. Y lo podría ser la Ucrania de Zelensky, que en términos de rigor y calidad democrática sospecho que es muy similar a la Rusia de Putin. La OTAN, en fin, a mi entender, es responsable principal de la entronización de códigos de doble moral que invitan a tratar de manera diferente a los amigos y a los enemigos, a los poderosos y a los débiles. Propongo algún ejemplo de lo que quiero decir. Hace unas semanas, y de nuevo con vocación irónica, coloqué en las redes sociales un comentario que mal que bien decía: me parece perfecto que a los deportistas rusos se les prohíba participar en las competiciones internacionales. Es un paso adelante. Doy por descontado que cuando Israel y Estados Unidos cometan las tropelías a las que nos tienen acostumbrados, se actuará de la misma manera con sus deportistas. Bien sabéis que esto no ha sucedido en el pasado y me temo que no se va a revelar tampoco en el futuro. Pero si quiero cometer una finta, diré que, mereciendo toda mi admiración, las gentes que en las últimas semanas han decidido acoger
a personas que huyen en Ucrania de una guerra espantosa, quiero preguntarme dónde estábamos hace 20 años cuando el ejército de Putin desplegó una política de tierra quemada en Chechenia. Al parecer los chechenos no merecían la misma solidaridad que los ucranianos. En fin, he oído muchas veces en las últimas semanas que lo que ocurre en Ucrania es inenarrable. Es ciertamente inenarrable, pero no es ni más ni menos inenarrable que lo que cobró cuerpo en Irak en 2003 al amparo de una impresentable intervención militar norteamericana. Voy a por la cuarta y penúltima observación. Tengo por fuerza que descender sobre el escenario ucraniano de estas horas. Antes de hacerlo, me vais a permitir que formule una glosa muy rápida de lo que hacen nuestros medios de comunicación en relación con este conflicto. Un primer rasgo de la posición de esos medios, lo he mencionado antes de pasada, es la censura. Aquellas opiniones que sugieren que las potencias occidentales tienen responsabilidad en la gestación de esta crisis han sido marginadas. Un segundo rasgo es una manipulación maniquea. Yo puedo entender que en un conflicto en el que hay un agresor y una víctima, los medios muestren cierta propensión a solidarizarse con el agredido. Pero claro, esto no puede conducir al relato de un cuento de hadas que aconseja concluir que hay un ejército criminal y otro que se mueve conforme a los códigos más estrictos de respeto de las normas. En relación con lo anterior y en tercer lugar, creo que ha ido ganando terreno una impresentable rusofobia, que se ve acompañada de una incipiente e igualmente impresentable ucraniofobia. Intuyo que los expertos en la materia, que eran pocos, han sido visiblemente marginados, en provecho las más de las veces de expertos en cuestiones militares que saben mucho de regimientos, de tanques y de bombarderos, pero poco saben del escenario local ucraniano. Cuando algún rescoldo de debate permanece vivo, ahí están para apagarlo los integrantes de esta genuina plaga contemporánea que son los tertulianos de las televisiones y de las radios. En el inicio del conflicto, y de nuevo con vocación irónica, coloqué en las redes sociales un comentario que señalaba un sábado que esperaba como agua de mayo que llegase el momento de emisión de la sexta noche para poder escuchar cómo el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla nos explicaba las raíces del conflicto ucraniano. Yo lo puse en broma, pero luego estaba allí haciéndolo. Esto es malo por sí solo, pero es malo también por lo que nos prepara en relación con un futuro de manipulaciones permanentes. Bueno, ¿cuál es la primera observación que quiero haceros sobre el escenario de estas horas? Vuelvo al principio, cuando confesé que mi capacidad para explicar hechos complejos es muy limitada. Si alguien me pregunta cuál es la razón de fondo que explica la intervención militar rusa en Ucrania, confesaré que la desconozco. Cierto es que puedo proponer algunas explicaciones que aportan, seguro, informaciones interesantes, pero no acaban de convencerme. ¿Cuáles son esas explicaciones relatadas de manera muy sucinta? La primera recuerda que el escenario económico y social ruso es malo desde hace una década. Y viene a decir que la dirección del país, consciente de esta realidad, habría buscado en Ucrania una intervención militar rápida y exitosa que habría venido a cerrar las heridas internas y a provocar que en torno a la figura de Putin se nuclease todo el esfuerzo del país. Esta tesis no me convence porque, aunque es cierto que el escenario económico y social era malo, tampoco era tétrico. Más allá de lo anterior, parece que la intervención militar en Ucrania lo que ha hecho ha sido enrarecer, radicalizar los problemas negativos vinculados con ese escenario. Una segunda tesis, de carácter más bien personal, sugiere que el presidente Putin habría sido víctima de un absceso imperial militar que le habría aconsejado intervenir en Ucrania para restaurar en plenitud el control ejercido por su país y mostrar de nuevo músculo delante de las potencias occidentales. Esta tesis plantea un primer problema cronológico. ¿Por qué ahora?
y no hace 8 o 10 años, o dentro de 5 años. Pero más allá de lo anterior, os habréis percatado de que tiene un carácter más bien psicológico. En la trastienda está en el fondo la tesis de que Putin habría enloquecido 2 meses atrás. Rusia es un país complejo, y el proceso de toma de decisiones, aunque el poder esté en efecto muy concentrado en el presidente, a buen seguro que es también complejo. De él participan instancias del poder político, económico y militar, algo que aconseja recelar de esta explicación que sugiere que alguien sin más enloqueció. Una tercera tesis apunta que Rusia habría intervenido en Ucrania para controlar materias primas muy valosas, no energéticas, como las que atesora el territorio de la República. Me temo que esta explicación es muy débil. A Rusia le faltan muchas cosas, pero entre ellas no están las materias primas. Sigue siendo con mucho, y al menos en términos brutos, el país más rico del planeta. Una cuarta explicación de carácter conspiratorio entiende que Rusia habría mordido el anzuelo que le habrían tendido las potencias occidentales, con la vista puesta en poner en marcha un proceso de desestabilización de la propia Rusia que podría dar al traste con la figura de Putin. Esta tesis tiene un carácter conspiratorio, pero se asienta en la certeza de que las potencias occidentales son capaces de asumir riesgos ingentes como los que dentro de unos minutos intentaré mencionar. Hay una quinta y última tesis que no da cuenta del porqué, pero sí explicaría el fracaso. Según un rumor, parece que muy extendido, buena parte de la cúpula de los servicios de inteligencia y de seguridad rusos estaría retenida en Moscú desde hace más de 2 meses, por haber proporcionado información falsa, o si no falsa, equivocada, en lo que hace a las prestaciones del ejército ucraniano. Los dirigentes en Moscú habrían pensado en una operación militar muy rápida, saldada con efectos inmediatos y exitosos, y se habrían encontrado con un conflicto mucho más severo que generaría problemas internos muy agudos. Otra versión de esta tesis sugiere que en las últimas semanas el presidente Putin permanecería ajeno a los consejos de sus asesores, un poco a la manera de ese Hitler que aparece retratado en una película que probablemente visteis, El hundimiento, que relata lo que sucedió en las últimas semanas de la vida del dirigente alemán. Ninguna de estas explicaciones, lo repito, me parece que arroja una luz plena sobre un proceso que probablemente reivindica una combinación de todas ellas y acaso de alguna más que desconocemos. Va mi segunda observación sobre el escenario presente. Sobre el papel es más fácil responder a una pregunta relativa a cuáles son los objetivos militares de Rusia en Ucrania. He puesto por delante un cauteloso sobre el papel, porque probablemente sabéis que, al menos en una primera lectura, esos objetivos cambiaron hace algo así como un mes. Hace un mes, un portavoz significado del Ministerio de Defensa ruso anunció que en adelante el énfasis de la operación militar se iba a hacer valer en la Ucrania oriental. Lo que había ocurrido durante las semanas anteriores no invitaba, sin embargo, a utilizar esta explicación. Quiero recordaros que el ejército ruso había movido sus piezas con el presunto propósito de ocupar Kiev, la capital, y Odessa, ese puerto a orillas del Mar Negro, 2 ciudades situadas a centenares de kilómetros de la Ucrania oriental. Esto ha hecho que no se apacigüen las discusiones relativas a qué es lo que Rusia espera obtener en Ucrania. Hay quienes piensan, por ejemplo, que su designio es evitar que Ucrania se asome al mar de Azov, o lo que es lo mismo, comunicar Crimea con la Ucrania oriental. Hay quienes estiman que el propósito más ambicioso es privar a Ucrania de toda salida al mar. Hay quienes creen que Rusia aspiraría a controlar la mitad oriental de la República, las tierras situadas al este del río Dnieper. Y hay quienes no descartan que Moscú desee controlar toda Ucrania. Las pocas informaciones interesantes de las que disponemos al respecto han llegado de la mano de filtraciones de las negociaciones que Ucrania y Rusia mantienen, lo sabéis, desde hace bastantes semanas. Por lo que parece, en esas negociaciones Rusia ha planteado 2 grandes demandas.
La primera, que se reconozca su soberanía sobre Crimea y sobre la Ucrania oriental, en el buen entendido de que no está claro qué es lo que cabe entender por esta última. Es un concepto demasiado general y que se presta a muchas descripciones diferentes. Lo segundo que Rusia ha demandado es que Ucrania quede configurada como un Estado neutral que adquiera por añadidura el compromiso de no sumarse a la OTAN. También aquí hay dudas, que en este caso nacen del hecho de que no queda claro cuál es el modelo de neutralidad que Moscú estaría dispuesto a aceptar, si el modelo finlandés o el modelo bielorruso. Quiero recordaros que Finlandia es un Estado miembro de la Unión Europea, aunque no es un Estado miembro de la OTAN. Despliega una política exterior todo lo independiente que puede ser la política exterior de un Estado en el planeta contemporáneo. Bielorrusia, en cambio, es un aliado dócil de Moscú, hasta el punto de que difícilmente puede ser descrito como un país neutral. Si Rusia aceptase para Ucrania un modelo como el de Finlandia, yo creo que tendríamos una base de resolución pacífica del problema, en el buen entendido de que esta base se debería ver acompañada de políticas de confianza y de desmilitarización que deberían afectar a Ucrania, a las repúblicas del Báltico, a Polonia, a Eslovaquia, a Hungría, a Rumania, a Bulgaria y a la propia Rusia. Voy a por la tercera y última cuestión que me interesa tratar en relación con el escenario presente. Acabo de mencionar, lo recordaréis, esas negociaciones que se despliegan desde hace semanas. Tiene sentido que me pregunte si van a producir efectos interesantes en la forma de un alto el fuego o de un acuerdo de paz, que son dos cosas diferentes. Mi intuición es que la respuesta correcta es sí. ¿Por qué? Porque todos los agentes que operan sobre el terreno están con el agua al cuello. Está en primer lugar con el agua al cuello el gobierno ucraniano. Aunque la resistencia militar ucraniana ha sido mucho mayor de la esperada, a buen seguro que la posición no es cómoda. En mi percepción, y creo que en virtud de razones fáciles de explicar, el ejército ucraniano cubre las fronteras septentrional, oriental y meridional de la República. Pero fuera de estos territorios no hay ejército ucraniano. En las últimas semanas han menudeado en Rusia los artículos que subrayaban que si el ejército ruso ocupaba Kharkov o Mariupol, el gobierno ucraniano se desmoronaría. Es sin duda una exageración, pero no carece por completo de fundamento. Si el ejército ruso rompiese algunas líneas de frente, podría avanzar en el territorio ucraniano sin encontrar prácticamente oposición. También está con el agua al cuello el presidente ruso Putin, en este caso por varias razones. En primer lugar, creo que salta a la vista que la operación militar no está discurriendo como apetecía. En este caso no especulo, basta con seguir las declaraciones de portavoces significados del Ministerio de Defensa ruso. Más allá de lo anterior, Rusia tiene que explicar qué es lo que se dispone a hacer con los territorios ucranianos que ocupa. Pongámonos en el caso maximalista de que alcanzase a ocupar todo el territorio ucraniano. ¿Cómo se controla un país de 600.000 kilómetros cuadrados y 46 millones de habitantes, en su mayoría manifiestamente hostiles? El único ejemplo que podemos invocar al respecto, tétrico, es el de la ocupación alemana de Ucrania, de Bielorrusia y de parte de la propia Rusia en 1941. Creo que no preciso explicaros cuáles eran las herramientas que empleaban los nazis al respecto. Putin tiene que hacer frente también a las sanciones económicas internacionales, que en este caso han sido mucho más duras que las que se revelaron en 2014. En este caso, a diferencia de lo que ocurrió en 2014, han tocado buena parte de los circuitos comerciales y financieros de la economía rusa. Según una estimación de hace 10 días, el Producto Interior Bruto del país podría retroceder entre un 10 y un 12% en el año 2022, mientras la inflación alcanzaría guarismos de un 20, un 25% y el desempleo, que no es muy alto, se multiplicaría por 2. Putin tiene que hacer frente también, sin duda, a las presiones de sus oligarcas,
aunque muchos de ellos son figuras próximas al presidente, a buen seguro que trinan. Buena parte de sus negocios han experimentado una crisis agudísima en los 2 últimos meses. No sabemos, en fin, qué es lo que piensan los rusos y las rusas de a pie. Hace un par de semanas, una encuesta realizada por el Centro Levada, que es un instituto independiente en Moscú, concluía que un 80% de la población en Rusia respaldaba, bien es verdad que con grados de implicación diferentes, la acción militar en Ucrania. Pero el propio Centro Levada avisa de que los resultados de sus estudios se ven sometidos a dudas en lo que respecta a la libertad de expresión de gentes que están sometidas a un escenario de represión y de censura. Quiero recordaros de cualquier modo que Ucrania está muy cerca de las grandes ciudades rusas, que es un espacio conocido y compartido, que menudean las relaciones de parentesco a un lado y a otro de la frontera, que las imágenes de las babushkas, de las abuelas ucranianas, huyendo despavoridas ante los bombardeos, a buen seguro que marcan emocionalmente a muchos ciudadanos y ciudadanas rusas. No sabemos, por otra parte, qué está sucediendo con los cuerpos de los soldados rusos fallecidos. Hace unas semanas, un diario de Moscú próximo a Putin, Komsomolskaya Pravda, recogió durante unos pocos minutos en su página web una estimación que concluía que en aquel momento habían fallecido casi 10.000 soldados. Creo que tengo derecho a alimentar la sospecha de que se está desplegando una fórmula que cobró cuerpo al calor de la intervención militar soviética en Afganistán en 1979 y 20 años después de las 2 guerras de Chechenia. Los soldados rusos procedían siempre de zonas rurales, de tal manera que se evitaba el impacto emocional de la llegada de los cuerpos a las grandes ciudades, a Moscú o a San Petersburgo. Hace unas semanas, en fin, me consideré en la obligación de difundir unas declaraciones que había emitido el que pasa por ser el único diputado de la Duma, de la Cámara Baja del Parlamento ruso, que había declarado públicamente su oposición a la guerra. Hablo de un diputado comunista por Samara llamado Mikhail Medvedev. Medvedev decía: yo he defendido las declaraciones de independencia de las 2 repúblicas populares del Donbass, de la República de Donetsk y de la República de Lugansk, porque entendía que era una fórmula eficiente llamada a evitar que en adelante el ejército ucraniano siguiese bombardeando indiscriminadamente a la población civil. Pero no sé qué tiene que ver con la causa de la paz bombardear y más aún ocupar Kiev, la capital ucraniana. Sospecho que pensamientos de esta naturaleza pasan por la cabeza de muchos ciudadanos y ciudadanas en Rusia. También están con el agua al cuello, aunque por razones diferentes, las potencias occidentales. En este caso, ¿por qué? Porque creo que le empiezan a ver las orejas al lobo del riesgo de una desestabilización en Rusia. No podemos descartar por completo que en Moscú se registre un golpe palaciego que desplace a Putin y que coloque en su puesto, qué sé yo, a una figura más presentable como el expresidente Dmitry Medvedev. Tampoco podemos rechazar el horizonte de que se haga valer ruido de sables, en virtud de discrepancias que inevitablemente se están manifestando en el seno de la cúpula militar rusa. Tened presente que hablamos del Estado federal más grande del planeta, con relaciones internas conflictivas y tensas, que podrían conducir a estallidos difícilmente controlables. Sabéis también que hablamos de una potencia nuclear que atesora varios millares de cabezas atómicas, algo que le otorga a este debate un significado adicionalmente inquietante. En estas circunstancias ni siquiera podemos descartar que las potencias occidentales acaben apostando al final por Putin, por entender que es, pese a todo, la garantía de la estabilidad en su país. Esas potencias, creo yo, que no han respondido convincentemente a una pregunta central en los 30 últimos años. ¿Qué es lo que les interesa más? ¿Una Rusia fuerte que ponga orden en su patio trasero o una Rusia débil que permita garantizar una operación de rapiña? Solo hay una instancia que, a mi entender, sale manifiestamente fortalecida de esta crisis:
la OTAN, que ha recibido un regalo inquietante del presidente ruso de estas horas. El fortalecimiento de la OTAN anuncia militarización, crecimiento del gasto en defensa, negocios para la industria armamentística, represión de la disidencia, autoritarismo, injerencias e intervenciones militares que probablemente no van a precisar la etiqueta de humanitarias. Quinta y última de mis apreciaciones. Esta mañana decía en Barcelona que hay amigos o amigas que piensan que yo estoy en una posición privilegiada para analizar un proceso singularmente complejo. Me dicen: tú has trabajado durante años sobre esa región de la Europa central y oriental y llevas años trabajando sobre categorías como colapso y ecofascismo. Lo que tienes que hacer es mezclar lo uno con lo otro. Me declaro por completo incapaz. Mi zozobra es tal que mi posibilidad de combinar estas categorías se me antoja muy limitada. Tengo, sin embargo, la obligación de formular algunas observaciones al respecto. Yo creo que quienes en los últimos años hemos hablado del riesgo de un colapso general del sistema, volcándonos en el futuro, nos equivocábamos. El colapso está ya aquí y sus señales empiezan a ser acuciantes. Ese colapso tiene como origen fundamental una combinación letal entre el cambio climático y el agotamiento de todas las materias primas energéticas que hoy empleamos. Con la crisis demográfica, la social, la pandémica, la de los cuidados, la financiera en la trastienda. En este horizonte, antes o después del colapso, pueden cobrar vigor proyectos de carácter ecofascista. Ya sé que este adjetivo resulta moderadamente sorprendente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o como poco realidades neutras. Debo llamaros la atención, sin embargo, sobre el hecho de que en el Partido Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico, que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego, de obligada satisfacción a los demás. Muchas veces he recomendado en los últimos años la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia. Comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en ese libro sugiere que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a reservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Tengo yo la impresión de que en los 2 o 3 últimos años se han ido acumulando las noticias que discurren por este camino. ¿En qué estoy pensando? En primer lugar, en la pandemia, con la demostración palmaria de que es posible propiciar un ejercicio formidable de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras, que a buen seguro es muy interesante en el horizonte del ecofascismo. Estoy pensando también en un puñado de noticias que se acumularon el otoño pasado y que asumieron la forma de cortocircuitos en los mecanismos de relación económica y comercial, de problemas de abastecimiento de materias primas energéticas o de encarecimiento de los precios, de los costos de transporte de muchos de los bienes. Por no hablar
de ese globo sonda que cobró cuerpo en noviembre, si no me equivoco, en Austria, y que anunciaba que las unidades del ejército austriaco estaban perfilando un horizonte de plena autonomía en energía y en agua para hacer frente a un posible apagón general y acudir en socorro de la población civil, que es lo que suelen hacer las Fuerzas Armadas en todos los países del planeta. Estoy pensando, en fin, en la guerra ucraniana, en el buen entendido de que acabo de señalar, que me resulta difícil engarzarla en este esquema más allá de algún tópico inevitable. No es lo mismo, en cualquier caso, un ecofascismo que cobre cuerpo antes del colapso que otro que se haga valer después. Tampoco es el mismo el escenario de un colapso rápido o de otro lento. En fin, creo que tiene sentido distinguir dos horizontes diferentes, el del ecofascismo en singular y el de ecofascismos en plural. El primero reflejaría un acuerdo de las élites planetarias, en tanto los segundos se vincularían en un grado u otro con la lógica de los estados y, en su caso, de sus imperios. Si hace 3 años alguien me hubiese preguntado si yo creía que se iba a producir un colapso general del sistema que padecemos, habría respondido que sí, en el buen entendido de que probablemente habría agregado que yo, en virtud de mi edad, no lo iba a ver. Hoy ya no estoy tan seguro. Y no es que yo haya rejuvenecido repentinamente, es que los datos empiezan a acumularse de manera terca, tanto más cuanto que nuestros gobernantes, aquí y en cualquier lugar del planeta, no toman nota de lo que está sucediendo. Lo que necesitamos imperiosamente es poner los frenos de emergencia y salir de la mitología del crecimiento, redistribuir radicalmente la riqueza y optar con orgullo por alternativas de carácter colectivo. Creo que esto es, al fin y al cabo, lo que se halla por detrás de ese lema que invoqué al principio y que os recuerdo que rezaba: no a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases. Gracias por haberme escuchado.